Buenas, ¿cómo andan? Espero que anden todos bien, ya en esta época del año casi terminando el ciclo lectivo. Todos ahí como, ¡ay, que llegue, que termine el año! Tanto ustedes como nosotros, los profesores. Vamos a hacer una serie de videitos cortitos para explicar el proceso que forma relieve en nuestro planeta. Hoy vamos a dedicar solamente a la composición interna de nuestro planeta, a la geoesfera. Empecemos, dale, empecemos. Para empezar, hay que decir básicamente que el planeta internamente se compone de 3 capas. Para eso vamos a utilizar a nuestro amigo el huevo. Un huevo. ¿Cómo? ¿Ustedes alguna vez pensaron cómo está compuesto un huevo? Acá tenemos al huevo, huevín se llama, nos va a decir cómo está compuesto. Bueno, lo mismo que en el planeta Tierra, fíjense, tiene una capa externa que es la corteza terrestre en nuestro planeta. Fíjense, es rígida, dura. Y si tenemos que ir un poquito más adentro, ¿qué vamos a encontrar? La clara, esa cosa transparente que vemos, esa viscosa, así como... Bueno, es el manto, esa es la segunda capa. Corteza, manto. Y más adentro, si hay que meternos adentro del huevo, ¿qué pasa? Tenemos la yema, que es el núcleo, en este caso en el planeta Tierra. Estas son las 3 capas del planeta Tierra: corteza, manto, núcleo. Vamos ahora a describir cada uno de ellos. La información de las capas, sobre todo del núcleo y del manto, se puede inferir, no realmente desconocemos mucho. Es un gran desafío que tenemos todavía como humanidad. Salimos mucho hacia afuera, pero nos falta entrar hacia adentro y no sabemos cómo, por las temperaturas, por la presión, obviamente, ¿no? Y lo que poco que sabemos en realidad es a través de una herramienta que son los sismógrafos, que son capaces de detectar las ondas emitidas desde el interior de la Tierra y obviamente también a través de la observación de la corteza terrestre, de la litosfera. Vamos a describir entonces el núcleo, que es la capa más interna de todas, con una densidad muy elevada. El núcleo se compone de 2 capas, una interna y otra externa. La interna es sólida por la fuerte presión que hay en esta zona, justamente en el interior. Tienen que saber a su vez que el núcleo es el comienzo de nuestro planeta Tierra, por así decirlo, son los pañales de nuestro planeta. Se fue conformando esta bola, esta especie de esfera, con la presión, con la gravedad, se fue enfriando, y a medida que se iba enfriando, los elementos con la gravedad, los elementos más densos se fueron conformando en el interior, y los elementos menos densos fueron fluyendo hacia la superficie, hacia la corteza. El núcleo interno está a una temperatura de 6.500 grados. Esto es decir, la temperatura similar a la superficie visible del Sol. Imagínense eso en el interior de nuestro planeta. Esta temperatura, en cierta manera, es resultado de varios procesos, pero el principal actualmente que sigue es por la fusión que hay de elementos radioactivos dentro de este núcleo. Al fusionarse estos elementos, emite mucha energía calórica que intenta, obviamente, desprenderse e ir hacia la superficie. Vamos a representar en este momento con unas piedritas. Vamos a hacer de cuenta que este frasco es el interior de nuestro planeta y las piedritas van a ser el núcleo interno del planeta Tierra. El núcleo externo es líquido. Tiene una temperatura que va a ir disminuyendo, obviamente, desde los 6.000 a los 4.000 a medida que nos vamos a ir alejando de del interior, núcleo interno. Bien, estas dos capas van a conformar el magnetismo terrestre obviamente de nuestro planeta. Vamos a hablar ahora del manto.
El manto es la capa intermedia que tiene el planeta entre el núcleo y la corteza terrestre. Está compuesta por silicatos de hierro y magnesio, representa el 83% del volumen de nuestro planeta. Varía entre los 30 kilómetros de profundidad hasta los 2.900 kilómetros, llegando justamente a la zona de transición con el núcleo. No es uniforme, significa que no es homogénea, no es igual en toda su composición, varía en cuanto a la viscosidad, a la densidad, a la temperatura, a la densidad. Y está compuesta por dos capas, la superior y la inferior. La superior, llamada también astenosfera, que les decía, comienza a partir de una profundidad de 30 kilómetros u 8 kilómetros si estamos hablando de la corteza continental, entre los 30, y si estamos hablando de la corteza oceánica a partir de los 8 kilómetros, hasta los 650 kilómetros. Tiene temperaturas de llegado a los 600 grados centígrados, es decir, es una temperatura fría, por así decirlo, porque estamos hablando de temperaturas muy elevadas. No sé si lo dije, es sólido y elástica esta capa, por lo que en cierta manera se mueve como una especie de gelatina, que en cierta manera también va a estar relacionado con el movimiento de los continentes, de los sismos, el vulcanismo. La otra capa, la inferior, que va entre los 650 kilómetros hasta los 2900 kilómetros. Tiene temperaturas que obviamente son superiores por encontrarse más internamente, que varía entre los 1000 grados y los 3000 grados centígrados. Esta capa emite ríos de material hasta la superficie de nuestro planeta, generando puntos calientes. Estos puntos calientes son los que en cierta manera generan islas, como cuáles, como las islas de Hawái. Es fluida, es una capa fluida y viscosa. En esta capa, el manto, lo importante es entender las corrientes de convección. ¿Qué son las corrientes de convección? Bueno, justamente estas diferencias de temperatura y densidades van a ir constantemente tratando de encontrar su punto de equilibrio, su lugar. Esto que yo les decía, el interior, que emite mucha temperatura, intenta trasladarse a la superficie, entonces los compuestos o las zonas más frías los materiales más fríos van a hundirse, mientras los menos densos o las de mayores temperaturas van a ir ascendiendo. Esto hace que haya un movimiento de ascenso y descenso constantemente. Es lento, pero existe. O sea, estamos hablando de que este proceso es dinámico, no es estático. Esto tiene que quedar muy claro. Este desplazamiento, estas corrientes de convección van a generar en cierta manera lo que conocemos en nuestra superficie como el corrimiento o el desplazamiento de los continentes, generando los sismos, los procesos de vulcanismo y la formación de islas y cordilleras. Al manto vamos a colocar aceite, nuestra nueva capa recientemente explicada, descrita. Espero que les haya quedado en claro. Vamos a colocar un poquito más de aceite. Recuerden que representa el 83% del volumen total de nuestro planeta. No es uniforme, ¿sí? Así que ahí queda en cierta manera el manto de nuestro planeta. La última, la corteza terrestre, es la capa más externa de toda, la menos densa, y principalmente consta de dos capas. La corteza terrestre va a variar, depende de la capa que estemos hablando, que ahora lo voy a explicar, de la profundidad, que va entre los 5 kilómetros y los 70 kilómetros. ¿Se entendió? La corteza oceánica y la corteza continental son las dos capas que van a componer la corteza terrestre. La corteza oceánica está compuesta de basalto, es una roca ígnea, es más densa que la continental, tiene un grosor de 7-8 kilómetros, justamente es el de menor profundidad.
y se forma en las dorsales medio-oceánicas. Las dorsales medio-oceánicas están ubicadas o se encuentran en los centros de los grandes océanos que conocemos nosotros. Es esta especie de grieta que se origina en los océanos por la salida del magma que se convierte luego en lava y que origina más territorio, más continente. La corteza continental tiene un grosor mucho mayor, ya estamos hablando de 25, 60 kilómetros, depende de los relieves. Obviamente en los 70, 60, 50 kilómetros lo vamos a encontrar en los grandes relieves como en el Himalaya, como en nuestra región, en la cordillera de los Andes. Y tiene una composición más variada que la anterior, que la oceánica, porque no se recicla tan fácilmente, es más antigua, tiene los 3 tipos de rocas, que esto por ahí en otro video lo podemos explicar: ígneas, metamórficas, sedimentarias. Estas dos cortezas, que no están una arriba de la otra, ojo, que tiene que quedar claro esto, ¿no? Van a conformar lo que son las placas tectónicas. La litosfera, que contiene a la corteza terrestre y parte del manto superior, recuerden lo del manto superior, de las corrientes de convección, hace que las placas tectónicas, que son segmentos rígidos que forman una especie de rompecabezas en nuestro planeta, se vayan moviendo unos 2,5 centímetros promedio, a veces más, a veces menos, depende de cómo esté la onda de ese momento, sísmica estamos hablando, al año. Es decir, casi como lo que nos crece una uña en un año. Hay varias placas tectónicas, nuestro planeta específicamente tiene 28, principalmente son 7, y nosotros estamos en la placa sudamericana, me salió cualquier cosa, y contiene todo el subcontinente sudamericano y parte del Atlántico Sur. Está justamente sobre la astenosfera, que esto es, recuerden que era una especie de movimiento cachongo, ¿entiendes? Bueno, lo de las placas tectónicas lo voy a explicar en otro video. Ahí sería todo. Vamos a terminar con la colocación de la cortecita terrestre. Vamos a usar un alcohol, no como vinagre como quise usarlo y se me fue para abajo, aunque sea vinagre de alcohol. Vamos a utilizar el alcohol. Miren cómo va a conformar la densidad. Esto es lo que tiene que quedar claro, que las capas se van a conformar por densidades. Entonces la corteza, que va a ser menos densa, se va a encontrar justamente, va a ser la más externa de todas. Y ahí genera, vamos a poner un poquito más porque es medio tacaño lo mío. Y ahí está compuesta las 3 capas de nuestro planeta: núcleo, interno, externo, manto, recuerden también inferior, superior con la astenosfera, y la corteza terrestre. Eso es todo el video, espero que haya quedado en claro. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!